Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, vamos a deducir la ley de Ohm. Ley de Ohm. Para la cual tendremos que partir de una primera idea. La primera idea es que si nosotros tenemos un campo eléctrico que ejerce fuerza sobre las cargas que están en movimiento, entonces tiene que haber una relación entre la densidad volumétrica de corriente y el campo eléctrico que está haciendo que estas cargas se estén moviendo. Y a su vez, si no tenemos campo eléctrico, entonces no vamos a poder tener una densidad volumétrica de corriente porque no vamos a tener una corriente como tal. Entonces, si estamos en un conductor isotrópico lineal, entonces lo que tendremos es una relación directa entre el campo eléctrico y la densidad volumétrica de corriente que es provocada por este campo eléctrico, dada por un coeficiente de proporcionalidad llamado conductividad, cuyas unidades son ohmio metro, tal que un ohmio es un voltio por partido de amperio. Y en principio, esta conductividad diremos que no depende del campo eléctrico. En la realidad sí que depende, pero eso ya nos genera efectos no lineales que estamos obviando porque estamos con un medio lineal. Y que pues normalmente también depende del punto del espacio y depende de la temperatura. Entonces, claro, esto de aquí es lo que normalmente llamamos ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm microscópica, que nos va a servir pues para encontrar la ley de Ohm macroscópica. Entonces, lo primero de todo es, si nosotros tenemos unas corrientes que son constantes, y por tanto, lo que nosotros tenemos es que la divergencia de la densidad volumétrica de la corriente es cero, entonces tendremos, por condiciones de contorno, que las componentes normales de nuestras densidades volumétricas de corriente van a ser continuas. Estas componentes van a ser continuas. Y si sustituimos esta ecuación aquí, lo que vamos a tener es que sigma 1 E1n menos sigma 2 E2n va a ser 0. Por tanto, lo que haremos es que las componentes normales, si ponemos una superficie que separe dos medios que tienen conductividades diferentes, conductividad 2, conductividad 1, vemos que las componentes normales van a cambiar de proporción. Y, por otro lado, las componentes que son tangenciales no van a cambiar. ¿Por qué? Porque el rotacional del campo eléctrico es cero, lo que implica que nuestras componentes tangenciales van a ser continuas. ¿Qué implica esto? Que como unas componentes cambian y otras no, lo que vamos a tener es que si llega, por ejemplo, un campo eléctrico en esta dirección, o sea, en esta dirección y sentido, puede que al llegar al segundo medio se desvíe. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a refractar. Al igual que pues, se refracta, por ejemplo, la luz en ciertos medios. Vamos a poner aquí también la normal a la superficie que divide los dos medios. Y esto es pues algo bastante curioso, porque claro, si tenemos esto de aquí y tenemos esto de que las componentes tangenciales, sobre todo esto, las componentes tangenciales son continuas, si nosotros miramos esta ecuación lo que nos dice es que J es paralelo al campo eléctrico. Esto es, si nosotros tenemos un cable por el cual está pasando una corriente, entonces, aparte de que la corriente vaya en esta dirección, también tendremos
un campo eléctrico que va en esta dirección. ¿Pero qué pasa? Que entonces el campo eléctrico también tiene una componente tangencial no nula. Y como en el interior tiene una componente tangencial que no es nula, y por continuidad de que las componentes tangenciales son continuas, entonces en el exterior del conductor también va a haber un campo eléctrico, lo cual es algo bastante curioso, que digamos que el campo eléctrico que estaba dentro del conductor y que está moviendo las cargas también está saliendo fuera del conductor. Y pues viene dado por E igual a J entre sigma. Y en el caso de que queramos estudiar cómo es la conductividad es una característica del material y que se puede obtener experimentalmente o basándonos en teorías microscópicas del material con el que estemos trabajando y que estemos estudiando. Entonces, ahora bien, vamos a deducir la ley de Ohm macroscópica. Para ello, lo que tenemos que decir es la diferencia de potencial entre los dos extremos de nuestro conductor va a ser delta de phi. Y la longitud de nuestro conductor va a ser L. Entonces, el campo eléctrico va a ser la diferencia de potencial dividida entre la longitud. Básicamente porque la diferencia de potencial era menos la integral de nuestro campo eléctrico en la longitud. Entonces, si hacéis un cálculo simple, que es básicamente que V2 menos V1 es phi2 menos phi1 es menos parcial de P1 P2 por dl y ponéis valores absolutos, vais a obtener esto. Simplemente eso es para quitarnos el signo de encima. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener esta fórmula de aquí. Por otro lado, también sabemos que la densidad volumétrica de carga, o sea, de corriente, es la intensidad dividida entre la superficie que está atravesando esa intensidad. Y vamos a suponer que nuestra corriente está uniformemente distribuida. Esto es una suposición simplemente para simplificar cálculos. Entonces, si tenemos estas dos cosas y aparte tenemos la ecuación que nos relaciona, la densidad volumétrica de corriente con el campo eléctrico, entonces, si ahora sustituimos esto, o sea, sustituimos esto de aquí, aquí, y todo esto de aquí, aquí, lo que vamos a obtener es que la intensidad entre la superficie va a ser sigma por la diferencia de potencial en valor absoluto dividido entre L. ¿Y esto qué nos lleva? A que la intensidad va a ser la superficie por sigma entre L por la diferencia de potencial. Y ahora bien, si a esto lo llamamos 1 entre R, esto es que definimos R, que es la resistencia, como la longitud entre la conductividad por la superficie, y esto tendrá unidades de ohmios. De hecho, la conductividad debería tener otras unidades. La conductividad aquí, que lo he puesto mal, que no sé de dónde debí coger esta referencia. La conductividad tiene que tener unidades de ohmio metro a la menos 1. Perdonad esta errata. Entonces básicamente tendríamos esto. Y por tanto la resistencia
vendría a ser esta. Por tanto, lo que obtenemos aquí es que la intensidad es la diferencia de potencial dividida entre la resistencia. Y esto es la ley de Ohm macroscópica. Y aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y que es muy, absolutamente vital para cualquier cuestión que tenga que ver con resistencias, circuitos, aparatos eléctricos, etc. Hemos visto que la resistencia depende de la longitud y de la superficie. Por tanto, no es lo mismo la resistencia eléctrica que vamos a tener, por ejemplo, en esta dirección y sentido, que la que vamos a tener, por ejemplo, en esta dirección y sentido. Porque la superficie va a ser distinta y la longitud va a ser distinta. Por tanto, la resistencia es algo que no solo depende del material, sino que depende de las dimensiones del material y de, digamos, la dirección en la cual está recorriendo nuestra corriente este material. Esto es muy importante. O sea, que un material no tiene una resistencia como tal. Es el objeto que tiene una resistencia en una cierta dirección. Esto es algo que tiene que quedarnos claro. Lo que sí que es una propiedad del material es la resistividad. La resistividad es simplemente 1 partido de epsilon, que es 1 entre la conductividad. Esto es la resistividad. Y esto sí que es exclusivo y característico del material con el que estamos trabajando. Porque esto no depende de la dirección que estamos escogiendo ni de las dimensiones del mismo. Entonces esto sería la ley de Ohm. Y ahora, pues una cosa que nos parecería interesante sería relacionar esta nueva cosa que hemos ideado, que es la resistencia, con algo que ya conocíamos de antes, que era la capacidad. Entonces, si tenemos dos conductores de la misma forma y uno lo usamos, si tenemos dos parejas de conductores de la misma forma y usamos uno como condensador y otro como resistencia, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener dos situaciones que van a ser pues, más o menos parecidas. Entonces, lo primero. Aquí vamos a tener un epsilon, que es la permitividad de este medio que hay en el medio, digamos. Y vamos a tener un campo eléctrico, un diferencial de superficie y una superficie. Y una carga en esta capa y la contraria en la otra capa. Mientras que aquí lo que vamos a tener es también un campo eléctrico, un diferencial de superficie y un diferencial de intensidad, además de una conductividad y también pues una superficie. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener por este lado una diferencia de potencial que va a ser la integral del campo eléctrico, un diferencial de línea desde la parte positiva hasta la negativa. Que esto va a ser igual también en la parte de la resistencia, en el uso como resistencia. Por otro lado, la carga que está almacenada, digamos, sería la integral de la densidad superficial de carga integrado en la superficie. Pero por continuidad nosotros sabemos que esto va a ser epsilon por campo eléctrico por diferencial de superficie. Y esto, a su vez, va a ser, porque podemos sacar esta epsilon fuera, va a ser epsilon por la integral del campo eléctrico y la superficie. Por el otro lado, en la resistencia que vamos a tener,
el equivalente a la carga, por el otro lado, sería la intensidad. Y la intensidad viene a ser la integral de superficie de la densidad volumétrica de corriente. Que sabemos por la relación constitutiva que esto es sigma por el campo eléctrico diferencial de superficie. Y creo que ya vais pillando por dónde van los tiros. Entonces, nosotros sabemos que la capacidad, por este lado, por el lado del condensador, la capacidad es la carga dividida entre la diferencia de potencial. ¿Pero qué es la carga? Aquí lo vemos. Es la integral de superficie d por ds dividido entre esta integral en dl. Y por este lado, ¿qué es la resistencia? La resistencia es la diferencia de potencial dividido entre la intensidad. Igual es la diferencia de potencial más menos E de L. ¿Y qué es la intensidad? Sigma E por S de S. Por tanto, si multiplicamos la resistencia por la capacidad, entonces tendremos que RC va a ser la multiplicación de esto, que se nos va a ir a esto con esto, se nos va a ir a esto con esto, y vamos a tener simplemente epsilon entre sigma. Esto es la permitividad dividida entre la conductividad. Y esto nos sirve para que nosotros, si conocemos la conductividad de un cierto medio y conocemos la permitividad de ese medio, podamos calcular la capacitancia de manera indirecta simplemente midiendo la resistencia eléctrica que tenemos en este medio.